Bienvenidos. Mi nombre es Andrés Ramírez, soy doctor en educación y profesor asociado de la Escuela de Educación de Florida Atlantic University en Boca Raton, Florida, Estados Unidos. Pueden consultar más de mi información académica en la página institucional de mi universidad o me pueden contactar directamente a través de mi correo electrónico. Empecemos con una pregunta. ¿Cuál es uno de los propósitos principales de la enseñanza de lenguas extranjeras? Yo diría que uno de los propósitos principales de la enseñanza integral y efectiva de una lengua extranjera es formar estudiantes bilingües en nuestras instituciones. En muchos países del mundo, formar estudiantes bilingües, por ejemplo en inglés y español, en educación básica primaria ha sido un gran reto. No hay duda que la formación de niños y niñas bilingües a partir de edades tempranas solo puede ser lograda a través de maestros que estén bien preparados para hacerlo. Sin embargo, esta preparación no necesariamente parte del conocimiento de inglés como calificación suficiente para enseñarlo. Saber inglés, en otras palabras, no es lo mismo que enseñarlo. Claramente se necesita mucho más que competencia lingüística en el lenguaje extranjero para enseñar efectivamente una lengua extranjera. Nuestra propuesta es relevante para instituciones que pretendan formar estudiantes bilingües desde temprana edad porque describe una vía productiva en la que los docentes expertos en pedagogía y en su contenido, que entendiblemente se sienten inseguros en su nivel de inglés, puedan contribuir integralmente al objetivo de formar estudiantes bilingües. Al hacer esta importante contribución, estos maestros mejorarán su confianza, su nivel de inglés, así como también mejorará su conocimiento de cómo su práctica pedagógica regular de contenidos curriculares, por ejemplo en ciencia, lenguaje, estudios sociales, puede ser integrada significativamente y productivamente con el incremento de niveles de inglés de sus estudiantes. Nuestra propuesta, llamada Pedagogía Translingüe basada en géneros discursivos, en inglés Genre-Based Pedagogical Translanguaging, con sus siglas PTGD, busca la formación de estudiantes bilingües a través de una pedagogía translingüe que utilice el español y el lenguaje extranjero de forma sistemática y con propósito en la enseñanza de contenidos curriculares, y segundo, una pedagogía en la que la transversalidad disciplinar con contenidos altamente relevantes para nuestros niños, pero siempre alineados con las áreas curriculares. Se llama pedagogía translingüe, ya que utiliza el primer idioma además del idioma extranjero en la misma lección. Esto hace del primer idioma de los estudiantes un recurso primario y prioritario para el aprendizaje de contenidos en una lengua extranjera o una segunda lengua. A diferencia de otras perspectivas monolingües o incluso translingües, nuestra pedagogía translingüe ofrece un camino para hacer un uso sistemático y con propósito del primer idioma y del idioma extranjero en los ciclos de enseñanza propuestos. Con respecto a la transversalidad, podemos hablar de la lógica y sentido común de un concepto llamado la conexión lenguaje-contenido. De una forma muy sencilla podemos decir que si vas a enseñar una lengua nueva, pues utiliza conceptos conocidos. Y si vas a enseñar un concepto nuevo, utiliza un lenguaje conocido. En otras palabras, no debemos utilizar una nueva lengua, en este caso el inglés, para enseñar conceptos nuevos, ciencias, estudios sociales, etc. Esta conexión puede ser utilizada en un diseño curricular transversal en los que los textos o conceptos claves en las áreas de contenido sean utilizados en inglés. La enseñanza del inglés se facilitará sustancialmente si los conceptos y textos son ya conocidos. Por ejemplo, un profesor de ciencias que utilice una explicación secuencial para explicar la metamorfosis de la mariposa no tiene que buscar qué contenido enseñar en la clase de inglés. El contenido sería el mismo, pero utilizando la misma explicación secuencial en inglés. El conocimiento que el profesor y sus estudiantes tendrían del contenido y de cómo está organizado el texto
va a facilitar la enseñanza y sobre todo el aprendizaje del mismo contenido en inglés. Lo mismo puede hacerse con muchos otros contenidos y áreas, como se puede ver con el texto del frailejón, que es un reporte descriptivo. Además de estos textos, muchos más ejemplos ilustran este concepto de transversalidad en videos subsecuentes. Lo que se quiere resaltar aquí es que nuestra propuesta puede ser articulada por maestros que no se sientan tan preparados en inglés por dos razones principales. Primera, porque esos maestros aprenderían a cómo utilizar el español sistemáticamente y con propósito para enseñar contenidos en inglés. Segundo, porque el contenido de su área curricular puede ser articulado y complementado por la asignatura en inglés. Este es el primero de muchos videos pedagógicos que pretenden servir de apoyo para proveer detalles de cómo se puede mejorar significativamente la enseñanza de una lengua extranjera y cómo todos los profesores sin excepción, aun aquellos que no se sienten tan preparados en inglés, pueden contribuir integralmente a los objetivos bilingües de sus naciones e instituciones y a los sueños bilingües de sus estudiantes. La pedagogía translingüe basada en géneros discursivos es una perspectiva de enseñanza de contenidos curriculares en lengua extranjera adaptada de la metodología del programa Leer para Aprender. Esta a su vez está sustentada en la pedagogía de géneros discursivos de la teoría sistémico-funcional de la Escuela de Sydney. Veamos en qué consisten estos enfoques. Primero, ¿qué es la teoría sistémica funcional? La lingüística sistémico-funcional no es solo una teoría del lenguaje. De hecho, es una teoría de aprendizaje basada en el lenguaje. Por esta razón es muy relevante para el aprendizaje en general y el aprendizaje de lenguas extranjeras en particular. Como lo dijo el padre de la lingüística funcional, Michael Halliday, aprender una lengua no es solo aprender la lengua. El proceso de aprender una lengua implica aprender la lengua, aprender acerca de la lengua y aprender a través de la lengua. La lingüística sistémico-funcional ve el lenguaje como un sistema estratificado, uno que opera en tres niveles simultáneamente. Patrones de significado en textos llamados discurso, los cuales a su vez son representados como patrones de palabras en oraciones o lexicogramática, que a su vez son representados por patrones de letras o sonidos dentro de estas palabras. Dicho de otra forma, este sistema estratificado puede ser representado como una escalera del lenguaje, dividido en patrones del discurso que contemplan textos completos y párrafos, patrones léxico-gramaticales que contemplan oraciones y frases y palabras, y patrones de ortografía y fonología que contemplan letras y sonidos. La idea es que para enseñar este sistema lingüístico tan complejo, las tareas de aprendizaje, específicamente tareas de lectura y escritura, deben ser seccionadas en partes manejables en el currículo, de manera que las partes más segmentadas sean entendidas siempre con relación a un todo contextual. El éxito de este tipo de pedagogía de lectoescritura es basado en este entendimiento del lenguaje como un sistema de significado complejo, estratificado y conectado. Uno que entiende el texto como un conjunto armónico entre sus partes y no simplemente como una colección de palabras que se juntan para formar frases que a su vez resultan en oraciones y párrafos. Los ciclos que ven en esta gráfica de Leer para Aprender acercan a todos los estudiantes a la competencia lingüística, empezando desde la preparación de lectura, en verde en la parte superior, llevándolos hasta la construcción escrita, en verde en la parte inferior derecha, y terminando con la construcción escrita independiente, en verde en la parte inferior izquierda. Todo esto a través del diálogo pedagógico en el marco de una idea compartida,
donde la idea compartida es el significado del texto y cómo está estructurado.